Apéndice. Nuestros moralistas son gentes muy modestas, si bien inventaron el dogma del trabajo, dudan de su eficacia para tranquilizar el alma, regocijar el espíritu y mantener el buen funcionamiento de los riñones y otros órganos, quieren experimentar su uso sobre el pueblo, inanimabili, antes de volverlo contra los capitalistas, cuyos vicios tienen la misión de excusar y autorizar. Pero, filósofos a 4 centavos la docena, porque se exprimen así los sesos para elucubrar una moral cuya práctica no se atreven a aconsejar a sus amos. Quieren que se burlen de vuestro dogma del trabajo, del que tanto se ufanan. Quieren verlo escarnecido. Veamos la historia de los pueblos antiguos y los escritos de sus filósofos y de sus legisladores. Yo no sabría afirmar, dice el padre de la historia, Heródoto, si los griegos han tomado de los egipcios el desprecio hacia el trabajo, porque encuentro el mismo desprecio establecido entre los tracios, los escitas, los persas, los lidios, en una palabra, porque en la mayoría de los pueblos bárbaros, los que aprenden las artes mecánicas, e incluso sus niños, son vistos como los últimos de los ciudadanos. Todos los griegos han sido educados en estos principios, particularmente los lacedemonios. En Atenas, los ciudadanos eran verdaderos nobles que no debían ocuparse más que de la defensa y de la administración de la comunidad, como los guerreros salvajes de los cuales provenía su origen. Como debían entonces disponer de todo su tiempo para velar, debido a su fuerza intelectual y corporal, por los intereses de la república, cargaban a los esclavos con todo el trabajo. También entre los lacedemonios, las mismas mujeres no debían hilar ni tejer para no rebajar su nobleza. Los romanos conocían solo 2 oficios nobles y libres, la agricultura y las armas. Todos los ciudadanos vivían por derecho a expensas del tesoro, sin poder ser obligados a proveerse de su subsistencia por ninguna de las sordidae artes, llamaban así a los oficios, que correspondían por ley a los esclavos. Bruto el Antiguo, para sublevar al pueblo, acusó sobre todo a Tarquino, el tirano, de haber convertido a ciudadanos libres en artesanos y albañiles. Los filósofos antiguos discutían sobre el origen de las ideas, pero se ponían de acuerdo si se trataba de aborrecer del trabajo. La naturaleza, dice Platón, en su utopía social, en su república modelo, la naturaleza no ha hecho ni zapateros ni herreros, ocupaciones semejantes degradan a quienes las ejercen, viles mercenarios, miserables sin nombre que son excluidos por su estado mismo de los derechos políticos. En cuanto a los comerciantes acostumbrados a mentir y a engañar, solo se los soportará en la ciudad como un mal necesario. El ciudadano que se envilezca por el comercio será perseguido por ese delito. Si es convicto, será condenado a 1 año de prisión. El castigo será doble cada vez que reincida. En su Económica, Jenofonte escribe: las personas que se entregan a los trabajos manuales no son jamás elevadas en sus cargos, y con mucha razón. La mayoría, condenados a estar sentados todo el día, algunos incluso a soportar el calor de un fuego continuo, no pueden dejar de tener el cuerpo alterado y es muy difícil que el espíritu no se resienta. Que puede salir de honorable de una tienda, dice Cicerón, y que puede producir de honesto el comercio. Todo lo que tenga que ver con el comercio es indigno de un hombre honesto, los comerciantes no pueden obtener ganancias sin mentir, y que es más vergonzoso que la mentira. Entonces, debe considerarse como bajo y vil el oficio de todos los que venden su trabajo y su industria, porque el que da su trabajo por dinero se vende a sí mismo y se coloca en la categoría de los esclavos. Proletarios, embrutecidos por el dogma del trabajo, escuchen las palabras de estos filósofos, que se las ocultan con tanto celo. Un ciudadano que entrega su trabajo por dinero se degrada a la categoría de los esclavos, comete un crimen, que merece años de prisión. La hipocresía cristiana y el utilitarismo capitalista no habían pervertido a estos filósofos de las repúblicas antiguas, hablando para hombres libres, expresaban ingenuamente su pensamiento. Platón, Aristóteles, estos grandes pensadores, a los cuales nuestros Casen, Caro, Simón no les llegan ni a la suela de sus zapatos poniéndose en puntas de pie, querían que los ciudadanos de sus repúblicas ideales vivieran en el más grande ocio, porque, agregaba Jenofonte, el trabajo ocupa todo el tiempo y con él no hay ningún tiempo libre para la república y los amigos. Según Plutarco, el gran mérito de Licurgo, el más sabio de los hombres, para admiración de la posteridad, fue el de haber brindado ocio a los ciudadanos de la república prohibiéndoles todo oficio. Pero, responderán los Bastiat, Dupanloup, Boulu y demás defensores de la moral cristiana y capitalista, estos pensadores, estos filósofos preconizaban la esclavitud. Perfecto, pero podía ser de otro modo, dadas las condiciones económicas y políticas de su época. La guerra era el estado normal de las sociedades antiguas, el hombre libre debía consagrar su tiempo a discutir los asuntos del Estado y a velar por su defensa, los oficios eran entonces demasiado primitivos y demasiado toscos para que, practicándolos, se pudiera ejercer a la vez el oficio de soldado y de ciudadano. Para tener guerreros y ciudadanos, los filósofos y legisladores debían tolerar a los esclavos en las repúblicas heroicas. Pero los moralistas y los economistas del capitalismo no preconizan el trabajo asalariado, la esclavitud moderna. ¿Y a qué hombres la esclavitud capitalista proporciona ocio? A los Rothschild, a los Schneider, a las Madame Boucicaut, inútiles y perjudiciales, esclavos de sus vicios y de sus criados.
El prejuicio de la esclavitud dominaba el espíritu de Pitágoras y de Aristóteles, ha escrito alguno desdeñosamente, y sin embargo Aristóteles preveía que, si cada herramienta pudiera ejecutar por sí misma su función propia, como las obras maestras de Dédalo se movían por sí mismas, o como los trípodes de Vulcano se ocupaban espontáneamente de su trabajo sagrado, si, por ejemplo, las lanzaderas de los tejedores tejieran por sí mismas, el jefe del taller ya no tendría necesidad de ayudantes, ni el amo de esclavos. El sueño de Aristóteles es nuestra realidad. Nuestras máquinas con aliento de fuego, con miembros de acero, infatigables, con fecundidad maravillosa e inagotable, desempeñan dócilmente ellas mismas su trabajo sagrado, y sin embargo el genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del trabajo asalariado, la peor de las esclavitudes. Todavía no comprenden que la máquina es la redentora de la humanidad, el Dios que liberará al hombre de las sórdidas artes y del trabajo asalariado, el Dios que le dará el ocio y la libertad.